Y finalmente, pues los colombianos hemos conocido el contenido del proyecto de ley del gobierno para la reforma del sistema de salud y aunque la iniciativa pues apenas empieza ese trámite, no son pocos los que se han manifestado a favor o en contra de los puntos planteados. Para el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, con la iniciativa, y abro comillas, se eliminan las barreras de acceso a los servicios y se busca un sistema de mejor calidad, oportunidad y legitimidad, cierro comillas. Por su parte, Jaime Arias, presidente de la entidad que agremia a la mayoría de las EPS del contributivo, considera que, abro comillas, la reforma no combate a fondo la corrupción, que no beneficiará a los pacientes, sino a los gobiernos locales y que tiene fines políticos y electorales, cierro comillas. El vocero de los pacientes de alto costo, Néstor Álvarez, cree que la propuesta del gobierno es, abro comillas, cosmética, cierro comillas. Hoy fue el día de las comillas, mi querida Judy. El congresista Juan Carlos Martínez Gutiérrez es especialista en administración de la salud pública y de allí que resulta interesante su apreciación en torno a esta iniciativa de reforma a la salud y por ello, y para hablar de este proyecto de ley, lo hemos invitado hoy a Ante Meridiano y le ha dicho, claro que sí, quiero estar reunido con los televidentes y plantear algunas de mis opiniones frente a este tema y obviamente ustedes enriquecerlo a través de sus preguntas y sus opiniones. Congresista, es un placer que esté con nosotros, bienvenido a la sala de Ante Meridiano. Muchas gracias, agradecido como siempre con ustedes cuando me invitan aquí a poder estar en los hogares de los caleños, de la gente del suroccidente colombiano y de la gente del mundo entero que nos ve a través de los medios tecnológicos. Ya lo saben, el 664-9880 está habilitado para que ustedes entren en contacto con nuestro invitado del día de hoy. Pues inicialmente, representante, para iniciar nuestro diálogo, la pregunta tiene que ser sobre la reforma a la salud, su concepto sobre si era necesaria, ¿usted cree que se podrían mejorar algunos aspectos negativos con otras decisiones? Si me atengo a lo que dijo el ministro Gaviria hace unos 2 meses en una entrevista en un importante diario capitalino, no es oportuna. Dice el ministro en esa entrevista que hay un problema de desgobierno. Y si el problema es de desgobierno, pues un problema de desgobierno se soluciona gobernando, no reformando. Dice además en esa entrevista que los problemas son del no-pos y el problema de un FOSIGA que nunca cumplió la labor para la que fue creado. Siendo así las cosas, entonces no va a cambiar mucho si al FOSIGA sencillamente le cambiamos de nombre ahora por Salud Mía. Y dice además que ese problema del no-pos fue el problema que le ocasionó la crisis financiera a las EPS. Entonces habría que buscarle soluciones de otra manera. El no-pos yo siempre he manifestado que debió haber sido asumido directamente por el FOSIGA, pagándole directamente a las IPS que prestaban los servicios y evitándose entonces todos esos problemas que hubo de acusaciones a las EPS de sobrecostear los medicamentos, etcétera. Pero ya teniéndome al articulado, ya una vez que tengo el proyecto en la mano, pues como ustedes lo conocen también, creo que hay unas cosas rescatables, importantes, por ejemplo, para quienes tenemos la posibilidad de comprar medicina prepagada, que el valor de la EPS sea parte de ese pago, porque quienes compran hoy una póliza de medicina prepagada están pagando 2 veces un servicio que ya tiene como empleado por la EPS o como independiente y termina casi que pagando 2 veces. La ley dice que ese pago que ya uno hizo va a ser parte del anterior. Pero yo creo que el problema general en Colombia, así se lo manifestó el presidente Santos también recientemente, es que hay una presión muy grande para acabar las EPS y es posible que uno ahí corra el riesgo de perder el norte, que se cumpla con el papel de eliminar las EPS sin resolver los demás problemas que hay en el sistema. ¿Un poco por darle gusto a los colombianos? Sí, yo creo que a un sector de la gente, realmente ahora que usted hace el comentario que me parece pertinente, porque eso es lo que uno ve, no se solucionan esos problemas sencillamente acabando las EPS. En el caso, si sucediera, y cuando sucedió en el Hospital Universitario del Valle, si hay un paciente en una camilla, si hay un paciente en el suelo, es porque la red no funciona como red. Pero en ese mismo momento hay disponibilidad para ese paciente en el Hospital de los Chorros, en el Hospital Isaías Duarte Cancino, en el Hospital San Juan de Dios. Pero no ha logrado la Secretaría de Salud Departamental del Valle, ni ninguna de las Secretarías de Salud del país, para que quede claro y no se tome como una cosa particular de la región. No han logrado que esos hospitales funcionen como una red. Entonces, si los 3 hospitales que acabo de nombrar tienen pertinencia científica para responder por eventos de segundo nivel,
atender a una embarazada, atender a alguien que haya sufrido un trauma. ¿Por qué ese paciente tiene que terminar en el Hospital Universitario del Valle? Falta gerencia ahí. Cuando el ministro dice que hay desgobierno, pues desafortunadamente, digamos, para el sistema me da la razón. Yo en una entrevista reciente a otro diario capitalino había dicho eso, que aquí había fallado la autoridad, que había fallado la gerencia del sistema. Pues no es mucho consuelo para uno que los hechos le den la razón. Uno quisiera que el sistema funcionara mejor. Entonces me preocupa esa situación. Ahora, respecto al régimen subsidiado, que es el que mejor conozco yo, en una torta del régimen subsidiado, de cada 100 pesos, una EPS tiene que darle 60 pesos a un hospital de primer nivel. La EPS se puede quedar solo con 8 pesos. Y con los otros 32 pesos hay que pagar los servicios de segundo nivel, tercer nivel, póliza de alto costo. El gobierno resuelve intervenir el pedazo más pequeño de la torta, los 8. Pero en el pedazo grande, los 60, la ley no dice nada. Entonces, a mí me parece que es miope la reforma desde ese punto de vista. Si uno se va más allá en la reforma, a la exposición de motivos, encuentra cosas muy preocupantes allí que pueden ser mal traídas, me parece que son inoportunas que aparezcan allí. Dice, por ejemplo, la exposición de motivos de la ley, que en La Guajira la enfermedad diarreica aguda tiene una incidencia del 25%, mientras que en el resto del país tiene una incidencia del 7%. Sí, más o menos. ¿Y las EPS qué tienen que ver con eso? Que le pongan agua potable a ese departamento y se acaba la diarrea. Pero, o es que reformando la ley se va a acabar la diarrea en La Guajira. Es que acabando las EPS y dándole la plata a las gobernaciones, las secretarías de salud departamentales, se va a acabar. Entonces, uno no puede mezclar ese tipo de cosas. A mí me parece que se le va a crear un ambiente extraño a la gente, pensando la gente que esta va a ser la panacea. Y como miembro del partido de la U y como miembro del partido del gobierno o de la Unidad Nacional, me preocupa mucho que se haga una reforma que no solucione los problemas y dentro de un año estemos de nuevo en otra crisis. Y entonces, ¿qué hacemos dentro de un año? Si ya hemos acabado las EPS, que era lo que un sector importante quería. La norma puede ser inconsulta incluso con algunos actores importantes. Yo noto cierta preocupación en los hospitales de primer nivel porque sienten que esa ley va a ser mucho más exigente con ellos. Hoy las EPS eran condescendientes, son condescendientes con los hospitales de primer nivel. Algunos no cumplen plenamente con la ejecución de actividades de promoción y prevención, por ejemplo, que es la base de los problemas en el sistema, y sin embargo reciben, por ese concepto, reciben los recursos completos de la EPS. Estoy casi seguro que en el nuevo esquema, cuando la EPS sencillamente reporte a un pagador, que hoy se llama Salud Mía, ese pagador no va a ser ni una excepción, ese pagador le va a pagar al hospital solo exactamente lo que hizo. Entonces la situación para el hospital de primer nivel puede ser más complicada ahora porque digamos que las EPS lo habían alcahueteado un poquito ahí, con presión a veces del alcalde, con algunas situaciones allí adicionales. En un sistema transparente del orden nacional es posible que eso no se dé más. Palabra entonces, clave, transparente, en el sector salud hoy en día. Representante, el presidente Juan Manuel Santos sorprendió hace algunos días con el anuncio de que la reforma en la salud ya no tendrá mensaje de urgencia, lo que implica pues que su discusión tomará más tiempo del previsto. ¿Para usted es buena, es mala esa determinación? ¿Por qué la tomó el presidente? Porque no ha habido, espero humildemente haber influido en lo que le comenté a él ha opinado el presidente de mi partido, el copresidente, mi colega representante de la Cámara, Jaime Buenahora, que no era oportuno un mensaje de urgencia para un tema tan álgido que tiene que ser debatido ampliamente. Cuando se da mensaje de urgencia, entonces se corre mucho porque hay que hacer una sola reunión de comisión, no se sesiona primero en Cámara y después en Senado, sino que hay que hacer comisiones conjuntas. Y eso a veces no da espacio suficiente para que en una sesión de 3 o 4 horas haya un debate suficiente. Sí. Y seguramente porque han empezado a ver, yo mismo le he dicho al ministro, por ejemplo, me preocupa mucho un anuncio, un artículo, el 26 de la reforma, que dice que todas las entidades que presten ese servicio, las EPS ahora llamarán GES, gestoras en salud, que todas las GES tienen que ser sociedades anónimas. Eso puede resultar un atropello para la libre empresa en Colombia. En Colombia hay opción de hacer empresa de economía solidaria y la ley 454 que rige las empresas de economía solidaria prohíbe a estas convertirse en sociedades mercantiles. Entonces, o están sacando sombrerazos a todas, o quieren sacar a Saludco, pero además se llevan a todas por delante. Entonces, ese tipo de situaciones es posible que hagan parte, digamos, de la decisión sabia del presidente Santos
de no pasar esa ley con mensaje de urgencia. Ahora, sí se va con mensaje de urgencia, entiendo, la ley estatutaria en salud que hacía tiempo estaba allí en fila y que el gobierno mismo y los ministros anteriores no han sido capaces de sacar adelante. Esperamos que el doctor Alejandro Gaviria tenga liderazgo suficiente para que así sea. Nos complace muchísimo que en este diálogo quiera participar alguien que también hemos tenido aquí en Ante Meridiano en muchas oportunidades, y se trata de Alexander Durán, que es el gerente de una de las heladera de la ciudad de Cali. Así es que bienvenido, muy buenos días y lo escuchamos. Sí, buenos días, agradecerles por el espacio que me dan para participar del programa. Primero saludar a Juan Carlos, digamos amigo, y anteriormente, digamos, nos hemos visto inmersos en el laborar del Sistema General de Seguridad Social colombiano. Pues quería hacer como precisiones sobre lo que está manifestando el honorable representante de la Cámara. Primero comparto con él, digamos, el tema de que definitivamente esta reforma no plantea soluciones de fondo al tema de la administración y la gobernabilidad del Sistema General de Seguridad Social colombiano. El tema del imperativo del aseguramiento, estoy totalmente de acuerdo con él. Yo pienso que en Colombia debe existir un doliente distinto y diferente al gobierno nacional para aislar el tema del manejo burocrático, el manejo político que se le da a algunas organizaciones que pudieran funcionar de este tema, y definitivamente estoy de acuerdo con eso. También de acuerdo que hemos tenido dificultades en el tema de que no funcionamos como red, y eso encarece la operación del sistema. De pronto sí hacer la precisión, de pronto ya Juan Carlos hace rato no está en operando el sistema, y digamos la imprecisión es de que el gobierno nacional establece por ley que el 60% de la UPC, o sea, lo que se paga por los usuarios, debe ser contratado con el primer nivel. En este momento, y ustedes se dieron cuenta de la discusión que tuvimos con Caprecon, por ejemplo, a pesar de toda la pelea que tuvimos financiera, porque no era sino una pelea financiera, logramos llegar a contratar solamente el 26-27% de la UPC. O sea, estamos a menos de la mitad de lo que dice la norma. O sea que, digamos, no, sí quería hacer una precisión, y así estamos en el resto del país, y que las contrataciones con el régimen subsidiado para este año con las EPS está por debajo del 22-23%, y son las discusiones grandes. Entonces eso sí quisiera dejarlo más de manifiesto, porque pues también hemos pasado al otro extremo en donde la discusión es netamente financiera. Nosotros queremos proponer desde la red de prestadores, no solamente de primer nivel, sino de todos, hacer un foro en el suroccidente colombiano, precisamente para escuchar todas las partes, el sector público, el sector privado. Estoy totalmente de acuerdo con el tema de la libre empresa. O sea, yo pienso que este país y el sistema de salud debe generar empresas, tanto privada como pública, fuertes, y que ese sea un aliciente pues para el tema de salud, porque recuerde usted que uno de los condicionantes para tener salud, por ejemplo, es el empleo, el tener buenas condiciones de trabajo, el ser generadores de riqueza. Entonces digamos que hay mucha tela para cortar, pero sí quería hacer esas precisiones pues para ilustrar el tema con la red pública, al menos de Cali, que tiene que ver con que, digamos, nosotros en este momento y desde hace muchos años no contratamos el 60%, estamos por debajo del 30%, y la máxima contratación que tenemos en este momento es con Caprecon, que estamos hablando del 26-27%, y ahí son discusiones fuertes, y eso nos lleva a un desequilibrio financiero que en la práctica plantea muchos problemas que la comunidad padece a diario, y nosotros como gerentes de las empresas. Muchas gracias, ese era como el comentario. Gerente, gracias por hacer parte del programa, ¿no? Pues de mal en peor. con esa corrección de mal en peor, vamos, ¿no? Pues muy importante apreciación de mi amigo Alex Durán. La ley, o sea, una situación es que algunas EPS se incumplan. Caprecon particularmente, yo he planteado que no sé qué día le da pena al gobierno nacional y la intervendrá y la cerrará, porque es que ese es otro de los problemas que enrarece el sistema. Si la EPS más grande del país es pública, tiene más de 3 millones de afiliados, pero es la más mala, la que más mal funciona,
pues eso puede dar un mensaje de mal funcionamiento del sistema, porque es que es la más grande la que funciona mal, pero es la que muchos alcaldes no se atreven a quejarse porque es la del Estado. Pero es que pasó igual con Salud, como está Claro. intervenida y no sabemos si es peor la enfermedad. Entonces, que la medicina. una situación es que algunas EPS no cumplen la norma. La norma del 60% está claro, como lo hace Alex, que no es solo para el primer nivel, pero es para todos los niveles. Entonces, yo reitero que la queja que hago y acatando, digamos, la claridad que hace el doctor Durán, es que se está interviniendo solo el 8% de la torta. El resto de la torta, no hay unas cosas en la ley que a uno le den la claridad suficiente que quieran ser intervenidas y por eso se puede dar al traste. Yo he planteado, y seguramente aspiro que Alex lo haga bien y otros directores de hospital lo hagan bien, es que el tema de promoción y prevención, yo siempre he dicho que debe ser un tema gerencial al interior de los hospitales. Debe haber una enfermera jefe, un enfermero jefe, que sean los gerentes de ese proceso para que eso se garantice que funcione. Yo creo en los hospitales públicos. Yo nací en un hospital público, en el de mi ciudad natal, el de Sevilla, y creo que deben existir en el sistema, por supuesto. Y creo que ellos hacen la actividad de PIP. Pero si es una actividad que queda mal registrada, ¿qué pasa? Se hacen 100 actividades, quedan registradas en papel solo 50, quedan registradas en el sistema solo 25, quedan bien registradas solo 10. Entonces, claro, es que estamos en el siglo XXI donde funcionamos por sistemas. Uno mira lo que diga el sistema, ese sistema, en mi ejemplo dice 10, cuando se hicieron 100. ¿Por qué pasa eso? Porque no hay un gerente de promoción y prevención que le duela, que sea doliente de eso y que lo controle en el día a día. La ley no se ocupa para nada de ese tema. La ley es consciente, el ministro Gómez es consciente que hoy nos gastamos más plata recuperando la salud de la gente que haciendo promoción y prevención, cuando lo lógico es lo contrario, es que intervengamos, invertamos dinero haciendo promoción y prevención para que la gente no se enferme y no tengamos que incurrir en gastos tan grandes como hoy se incurre. Frente a, digamos que corroborando también lo que dice el doctor Durán, en el tema de la red, es complejo que los departamentos no han sido capaces de garantizar el funcionamiento de los hospitales como una red y ahora, sin embargo, el gobierno les da como premio que ellos sean aseguradores. Entonces, uno premia, uno da incentivos en los sistemas, no solo en salud, sino en cualquier otro sistema, en la medida en que hay un actor que está haciendo bien las cosas. Pero si ese actor no está haciendo bien, ha sido incapaz, pues cómo avanza uno en ese tema. Aquí podemos poner ejemplos muy difíciles de aceptar. Hospitales tan cercanos en tiempo y en distancia como el de Zarzal y el de Roldanillo. 2 hospitales de segundo nivel a 10 minutos cada uno. Pues un sistema que funcione perfectamente debería decirle a un gerente, usted me garantiza un pediatra a las 24 horas del día y le dice al otro, usted me garantiza un traumatólogo a las 24 horas del día. Como eso no funciona como red, cada quien decide si lo pone o no lo pone, si ambos tienen traumatólogo y ninguno tiene pediatra o viceversa. Eso no es un sistema, eso no es una red. Una red no es un listado de hospitales, no. Una red es unos hospitales que funcionen de manera integrada. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos hablando de la reforma a la salud con el representante de la Cámara del Partido de la U, Juan Carlos Martínez Gutiérrez. Ya regresamos. El sistema de salud y su reforma, nuestro tema antemeridiano del día de hoy. Nos acompaña el representante a la Cámara, Juan Carlos Martínez Gutiérrez, un experto en salud pública, y con él estamos vislumbrando algunos aspectos interesantes de este proyecto de ley. Representante, ¿qué tan viable puede ser lo que ha dicho el congresista Jorge Robledo en cuanto a que el ministro está inhabilitado para hacer los debates sobre la reforma a la salud, toda vez que antes de ser ministro pertenecía a la Junta Directiva del Banco de Colombia, que tiene nexos con el grupo antioqueño, que a su vez ahí está Sura y prepagada Sura, y que su esposa trabajó también o es vicepresidente de Fasecolda, que maneja también aspectos de salud? Pues siempre ese tipo de debates será oportuno tenerlos allí sobre la mesa y habrá que dar el debate en las comisiones séptimas de Cámara y Senado y en la plenaria, pero particularmente no conocía esa vinculación. Pero si así es, me parece que la ley no, está claro que la ley no actúa en favor de esas organizaciones, porque como lo acaba de manifestar, al contrario, pone en cintura la ley a las empresas de medicina prepagada y a las aseguradoras. Les llama a que respondan y los llama a que bajen ese costo porque se tiene que considerar parte del pago lo que ya ha hecho
el colombiano, cualquiera sea su vinculación como trabajador independiente o como empleado. Seguramente pues el doctor Robledo ha sido un buen, plantea debates muy interesantes, interesante que esa sea, digamos, el abrebocas del debate, pero que ojalá no sea lo único, porque eso no me parece que no le pone ni le quita al proyecto, y habría que concentrarse más en el articulado mismo del proyecto para lograr... ¿Asista o no a los debates? Sí, eso no sería lo importante, porque el ministro ha sido un estudioso toda la vida del tema, no es profesional de la salud como no lo soy yo, pero como un estudioso del tema creo que puede hacerle unos aportes importantes, siempre opinó sobre el sistema, y de manera independiente, si él es el que va a hacer el articulado de manera directa o un equipo de asesores o entre todos, el que él esté en el debate o no esté tampoco marca la diferencia. Muchas veces las proposiciones que uno hace en un debate tienen más el aval de los ponentes, de la gente de la Comisión Séptima o de técnicos o tecnócratas que estén al interior de los ministerios. Hoy precisamente a las 5 va a estar aquí en la ciudad de Cali el ministro Alejandro Gaviria, reunido con las autoridades de salud en el Club de Ejecutivos. Ernesto, gracias por aceptar esta amable invitación que siempre hacemos a través del 664-9880 para que los televidentes entren en contacto con nuestros invitados diarios. Adelante. Muchas gracias, muy amable. Como lo acaba de decir el representante, las EPS en la salud son unos intermediarios. Desde que se creó, son intermediarios. Ellos no prestan realmente el servicio de salud, ellos son unos intermediarios. O sea, aparecen en la mitad del camino entre los médicos y el paciente. O sea, ellos lo que hacen es distribuir a los pacientes. Yo no sé por qué el gobierno pretende meterle los dedos en la boca a ver a la gente o al pueblo a ver si tiene dientes o no, a ver si muerden o no. Pero resulta que no toda la gente traga entero. Lo que pretende hacer en este momentico el gobierno con su reforma a la salud es equivalente a una expresión muy común en nuestro pueblo que dice: eso es el mismo perro amarrado con distinta guasca. Es las mismas funciones con distinta denominación o diferente denominación a los nombres que se le está dando en la nueva reforma. Definitivamente yo pienso que los colombianos somos muy aguantadores, definitivamente. Yo digo que se debe cambiar y pienso, como lo opina mucha gente que está realmente involucrada en el sector salud, porque ¿quiénes saben de salud aquí en Colombia? Los médicos. ¿Quiénes deben de reformar la salud o el sistema de salud aquí en Colombia? Los médicos, la gente que sabe realmente de salud. Eso es el equivalente también a decir la palabra o frase muy común en nuestro medio que es zapatero a tus zapatos. Cada persona que está involucrada en su área es la que debe trabajar en esa área para administrar esa área definitivamente. Pero aquí lastimosamente ocurre lo que ha ocurrido a través de todos los gobiernos. No. ¿Se fue Ernesto? Bueno. Pero creo que más o menos quedó redondeada la idea de Ernesto. ¿Cuál es su opinión? Pues la precisión que yo haría es que a nivel mundial, no solo en Colombia, sino que a nivel mundial lo que hoy digamos que funciona perfectamente es el sistema de aseguramiento en salud. Pasamos de un tiempo hace 20 años tal vez, donde el sistema era de prestación de servicios, hoy en día hay aseguradores y por supuesto eso no implica que la gente reclame que los médicos participen más activamente. Y el problema tendría que trascender, digamos, a las organizaciones médicas y científicas, es que hagan, si así fuera, un planteamiento claro de cómo debería ser el sistema, porque uno nota mucho que a la gente no le gusta el sistema, pero cuando se pregunta, ¿y entonces cómo debe ser el sistema?, tampoco hay una respuesta concreta, porque les aseguro que no es devolvernos a cómo funcionaba el sistema antes de la Ley 100 del año 93. Lo que pasa es que los más viejitos sabemos cómo era esto hace más de 20 años, los más jóvenes a lo mejor no lo vivieron, pero cuando yo nací en un hospital pobre, en una familia pobre, era de caridad que era atendida mi mamá allí. Eso no dependía de un carnet como hoy que le abre a uno la puerta de la EPS. Entonces, el sistema debe trascender mucho más allá y el debate debe trascender mucho más allá. Uno pensaría que si hay una posición seria de cómo debe ser el sistema, es un debate que incluso tiene que darse no solo aquí en Colombia, sino en la Organización Panamericana de la Salud, en la Organización Mundial de la Salud, que son instituciones que han comprobado que en Canadá y en muchos otros países donde funciona bien el sistema de salud, funciona bajo esta modalidad del aseguramiento. Hay que establecer competencias puntuales. A las EPS deben asegurar y deben tener un valor mínimo para administrar.
Hay que recordar que las EPS, cuando empezó el sistema en el 93, tenían 20% para administrar. Hoy solo eso se fue reduciendo gradualmente, del 20 al 15, al 10, y hoy es solo el 8%. Y ese valor, digamos que se atempera a valores de administración en otros proyectos en general en el país. Yo recuerdo el FOREG, el Fondo de Reconstrucción del Eje Cafetero, en otro sector, funcionó con el 7% como administración. O sea, se considera que esos son parámetros adecuados de cuánto se debe invertir en la actividad misional y cuánto debe reservarse la empresa para un perfecto funcionamiento. Y se ha ensayado de muchas otras maneras. A mí me parece, reitero, y coincido con el ministro, que el problema ha sido del gobierno. Una IPS debe prestar el servicio para el que fue contratada, la EPS debe prestar el servicio de administración para el que fue contratada, pero al gobierno, al FOSIGA o a Salud Mía, como se va a llamar ahora, le corresponde girar oportunamente los recursos. Y en eso hay que hacer claridad. De los que más mal han pagado en el sector, de los que más mal han pagado en el sistema, ha sido quien no debería haber dado ese mal ejemplo, que fue el FOSIGA. El FOSIGA debe haber pagado oportunamente siempre para dinamizar el sector. Si el FOSIGA gira los recursos, la EPS tiene que girarlos. Hoy la EPS dice, es que a mí no me ha girado el FOSIGA. Y si la EPS giró a la IPS le pagó a todos sus funcionarios médicos y administrativos. Pero si el primero de la cadena da mal ejemplo y no paga oportunamente, por supuesto que el círculo no es virtuoso, sino que el círculo es vicioso. Un inminente problema de flujo de recursos que debe ser resuelto y que no sabemos si con esta reforma se resuelva. Yo he manifestado incluso que es contradictorio en Colombia que la Universidad de los Andes y otras universidades importantes le dan al mercado laboral tan buenos economistas y hay tan buenos contadores. Yo soy contador público. ¿Cómo esos contadores y economistas no hemos sido capaces de hacer un flujo de recursos? ¿Cómo las bases de datos esa sería una crítica incluso y sería otro debate? Entonces, sí. ¿Estamos formando los economistas, los contadores y los ingenieros de sistemas que necesita el país o no? ¿O es que las EPS y el ministerio contratan los más malos? Porque es que en Colombia yo he escuchado siempre que tenemos muy buenos economistas y contadores y esos no hemos sido capaces de garantizar un flujo de recursos. Cada año se cambia, cada año sale un nuevo decreto intentando garantizar un mejor flujo de recursos y no hemos sido capaces. No hemos sido capaces. Representante Juan Carlos Martínez Gutiérrez, gracias por atender esta invitación y bienvenido siempre al programa. Muchas gracias, encantado de estar aquí. Nos vamos, Judy. Hasta el próximo lunes en punto de las 9:30. Felicidades.